literalmente las pantallas están cambiando la manera que el cerebro está creciendo. Para los niños menores de 18 meses, nada de tele, ni 10, 15, 20 minutos, absolutamente nada. Si ustedes necesitan esos 10, 5 minutos para tener un break, llámenle a alguien por FaceTime, a alguien familiar y denle el teléfono al niño y ese es el tiempo de pantalla que van a tener. Entre los 2 y 5 años, 1 hora diario o menos. Si una pantalla puede bloquear la sensación de dolor físicamente, ¿qué más está bloqueando en el cerebro de un niño pequeño durante el desarrollo? ¿Será cierto que el uso de pantallas afecta el desarrollo mental y social de nuestros niños? Soy Valentina Tiburcio. Bienvenidos a este programa especial donde estaré conversando con Andreina Díaz, candidata a PhD en el área de desarrollo infantil. El trabajo de tesis de Andreina se enfoca en un tema que creo que es de suma importancia para todos, especialmente los que estamos criando en estos tiempos. Ella nos va a compartir un poco acerca de lo que ha encontrado en su investigación y sé que va a traer claridad acerca de los efectos de las pantallas. A continuación, mi entrevista con Andreina Díaz. Hola Andreina, ¿cómo estás? Hola Valentina, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, bienvenida a Aliento Visión, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por tenerme. Claro, Andreina, primeramente lo que quiero decir es que me impresionas. Te admiro porque sé que eres mamá de 2 niños. ¿Cuánto tienen tus niños? Uno va a cumplir 1 año y el otro tiene 2 años ya. Wow, Los varones. entonces imagínate, yo tengo uno de 2 años y puedo decir que es un trabajo a tiempo completo. Entonces, el hecho que tengas el tiempo de hacer un PhD es algo que es impresionante. Definitivamente es un esfuerzo, muchas batallas, pero uno se arranca y hace lo que puede. Pero lo estás haciendo, así que te quería pedir que nos des un poquito acerca de tu trasfondo, qué fue lo que te motivó a hacer esta investigación. Bueno, yo crecí en una familia hispana y algo que siempre se ve en la familia hispana es las reuniones y la fiesta y el tiempo juntos. Y cuando yo era pequeña, una teenager, yo noté entre mis familiares que los primos más pequeños como que siempre estaban en el celular y Ujú, eran distantes socialmente y para mí como niña no era la manera que yo había crecido y ujú. ese pensamiento siempre se me quedó en la mente que por qué que estos niños ahora están tan involucrados en los celulares y esa idea no se me quitaba de la cabeza, pero lo que de verdad me inspiró a perseguir la PhD fue cuando mi hijo nació. Mi primer hijo, él nació prematuro. Em, Ujú. y una de las cosas que el doctor me dijo que obviamente no fueron como las mejores palabras que él pudo haber usado, pero él me dijo, ten cuidado porque como tu hijo fue prematuro, él tiene riesgo de desarrollar el autismo. Ok. Y como maestra de educación especial, toda la vida a mí me habían dicho que uno nace con el autismo. Ujú. Y cuando él me dijo eso, eso iba totalmente en contra de lo que siempre me habían enseñado, que el autismo es genético. Sí. Y ese comentario me encendió como una duda en la cabeza porque uno de mis primos fue diagnosticado con autismo y una duda que yo tuve en la mente era, tal vez fue la tecnología. Y yo sé que suena como un poco raro porque uno Sí. nace con el autismo, pero cuando el doctor me dijo ese comentario, yo pensé, bueno, ¿será posible? Y ahí es cuando empecé a buscar en el internet, empecé a buscar informaciones, investigaciones y dije, bueno, ahora sí estoy viendo la palabra que usaron uno de los doctores en Romania fue el autismo virtual. Ajá. Cuando yo vi esa frase del autismo virtual, yo me puse a buscar completamente todo sobre eso y ahí es cuando descubrí, honestamente, lo poco que nos dicen como padres sobre el cerebro de un bebé y el Ujú. desarrollo en la experiencia que funciona con la inteligencia, con las pantallas. Y ahí de verdad fue cuando dije, no, yo tengo que investigar eso y tengo que decirle a la gente sobre esto. Wow, o sea que tu experiencia como mamá, ¿verdad? Fue lo que te impulsó a hacer esta investigación. Y me parece Sí. muy interesante porque mi hijo también nació prematuro y recuerdo que cuando él nació eso fue algo que también nos dijeron que a él lo refirieron para hacerle evaluaciones de intervención temprana y todo eso. Y también me hablaron acerca de eso, así que yo pensé que era como un caso singular, pero ahora veo que cuando los niños nacen prematuros, pues es algo que les dicen a los papás. Pero me Sí. parece muy interesante y estoy de acuerdo con lo que decías al principio, que pienso que para nosotros, ¿verdad? No sé cuántos años tengas tú, yo voy a cumplir 30.
Y para nosotros crecimos de una manera muy diferente. Así que ver la forma en que los niños de ahora socializan, la forma en que se están desarrollando, es algo que definitivamente nos hace cuestionar qué es lo diferente, qué es lo que estamos haciendo. Así que la segunda pregunta que tengo para ti es que ¿cuáles son algunos de los efectos negativos más significativos que has encontrado en áreas como lo que es el desarrollo del lenguaje, la atención o el procesamiento sensorial? Excelente pregunta, porque esas son las partes más importantes que se nota en los cambios de los niños. Uno de los efectos más evidentes es el retraso del desarrollo del lenguaje, Ujú, tanto en la parte expresiva también como en la parte receptiva. Y muchos niños que están expuestos desde muy pequeños a las ujú. pantallas muestran un vocabulario limitado y tienen dificultades para comunicarse. Y a veces los padres me dicen, pero mi hijo aprendió muchísimo viendo a Miss Rachel o viendo Sí, a YouTube, pero la realidad es que no fue la pantalla quien enseñó eso, eso fue el padre. sí. Fuiste tú escuchaste a Miss Rachel, tú repetiste lo que ella Ujú, decía, tú aprendiste las canciones y tú lo repetías a tu hijo. So, tu hijo aprendió de ti, no de la pantalla. sí. Y las pantallas no enseñan por sí solas. El Ujú, aprendizaje real ocurre a través de la interacción con las personas. Esa es la parte del desarrollo del lenguaje. Cuando es en el área social, también vemos muchos retrasos importantes. Por ejemplo, muchos de niños tienen dificultades para reconocer expresiones faciales ujú, o entender el lenguaje corporal, ya que, y la razón por esto es porque los dibujos que los niños ven, los cartoons, son animados y ellos tienen como gestos exagerados y son ujú. poco realistas. Por ejemplo, cuando un cartoon está triste, se pone con las lágrimas gigantes y cuando está feliz tiene la sonrisa enorme de oreja a oreja, pero en la realidad así no es como los humanos nos expresamos en la vida real. Y para un niño pequeño que todavía está aprendiendo cómo es que el mundo funciona, eso puede ser confuso si él ve que una persona está triste y no tiene las lágrimas gigantes o está feliz y no tiene la sonrisa de oreja a oreja. Am, y en cuanto a la autorregulación Ujú, emocional, las pantallas se usan frecuentemente como un calmante rápido en este tiempo ahora. Y eso lo que hace es distrae al niño ujú. cuando está molesto o frustrado, pero no le permite procesar lo que está sintiendo. En lugar de aprender a calmarse con el apoyo del humano, le están enseñando que lo apoya al niño es la tableta. Ujú, Y aunque muchas veces los padres, yo sé que no lo hacen a propósito o lo hacen con buena intención porque piensan, esto lo está haciendo calmarse. Esa claro. práctica, sin darse cuenta uno, puede ser una forma de descuido emocional porque al ofrecerle el iPad o la tableta cada vez que el niño llora o se altera, le estamos enseñando que la pantalla y no mamá o papá es lo que le ayuda a sentirse seguro y acompañado. Y eso por eso es Wow. que muchas veces vemos los tantrums porque le están quitando al niño lo que él se siente acompañado. Sí, definitivamente. Lo que entiendo de lo que estás diciendo es que estamos usando las pantallas como un tipo de pacifier, como un chupo, un bobo. Sé que en lugares diferentes le llaman por un nombre diferente, pero lo Ujú. estamos usando de esa manera. Y algo que mencionaste y que lo hemos visto, mi esposo y yo con nuestro hijo de 2 años, es que aun cuando hemos limitado bastante las pantallas, vemos el comportamiento cuando se remueve la pantalla, que hay como un tantrum, un berrinche o una pataleta, ¿verdad? Como se dice, cuando se remueve. Así que definitivamente vemos esos efectos. Y lo que te quería preguntar es cuáles son las edades específicas que abarca tu investigación y por qué decidiste enfocarte en esas edades. Bueno, mis investigaciones se enfocan en los niños de 0 a 5 años, pero más enfoque en la etapa de 0 a 3 años porque es el periodo más crítico para el desarrollo del cerebro. Ujú, En estos primeros años ocurre el proceso que se llama poda sináptica, que es donde ujú. el cerebro va eliminando las conexiones neuronales, creo que se Sí, dice, sí. que no se usan frecuentemente y eso va a fortalecer las que sí se usan. Ok. Es como un músculo. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer ejercicio solamente en este brazo, este va a crecer fuerte. Ujú, Y si no uso el otro brazo, este va a estar débil. Y eso es lo que pasa en el cerebro. Si solamente los niños están usando las pantallas, eso está fortaleciendo la parte visual del el cerebro. Entonces, las conexiones emocionales, las conexiones de el taste, las conexiones de lo que uno escucha, no se están fortaleciendo igual que las visuales.
y los padres a veces ponen programas que piensan que son educativos Ujú. y para mí también por eso es que escogí esta edad de 0 a 3 años, porque de 0 a 3 años es cuando los niños de verdad tienen que estar haciendo esa conexión con los padres. Y muchas veces ahora, como en la etapa que vivimos, los padres siempre le están diciendo, tiene que aprender los colores, tiene que aprender los números, tiene que aprender, aprender, aprender. Pero va a tener el resto de la vida para aprender. Ujú. Los 0 a 3 años es el tiempo que de verdad tiene que aprender a conexionarse, a tener la conexión con los Ujú. padres. Y por eso es que escogí la edad pequeña, porque creo que es la edad más crítica y la más importante a tener la conexión con su hijo y saber cómo es que su hijo va a crecer, a ser un humano, un adulto. Claro, muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que nos da mucha claridad en cuanto a por qué escogiste esas edades específicamente. Algo que también me llamó mucho la atención y cuando encontré tu contenido fue porque estaba mirando en Instagram y me salió un video de tu página donde estabas hablando de un juguete que mi bebé tuvo en algún momento y yo tuve como un momento de shock y yo dije, wow, porque ¿verdad? Usualmente pensamos en las pantallas, lo que son los celulares, televisión, pero también los juguetes que usan nuestros bebés, nuestros hijos pequeños, pueden afectarlos. Entonces, quería preguntarte un poco más de eso. ¿Tu investigación se enfoca en lo que son las pantallas, celulares, televisión, los juguetes o es el tipo de contenido que están consumiendo? Es un poco sobre todo. Yo soy el video que estás hablando del juguete Sí, porque muchas veces la gente me dice, ah, este juguete le va a enseñar tanto, pero sí, cuando uno mira el juguete, el juguete está repitiendo sí. uno, dos, tres, rojo, amarillo, verde. Y yo Eso hice son el palabras. ejercicio, yo cerré mis ojos y cuando yo escuchaba yo dije, wow, en realidad es demasiado. Sí, y como que no están aprendiendo y lo están escuchando, pero si yo Ujú. te repito una palabra que no conoces, te la repito 7000 veces, no significa que vas a saber lo que significa, Sí. solamente sabes la palabra, que es lo que se dice que es como el ecolalia, que es Ujú. cuando el niño repite algo que he escuchado muchas veces, pero Sí. las investigaciones mías se enfocan en la televisión Ujú. y las tabletas y los celulares y los juguetes, específicamente porque no es bueno, sí es importante el tiempo que uno está usando, pero también el contenido tiene relevancia. Ujú. Porque, por ejemplo, con un televisor, el televisor usualmente se ve de lejos. Si el padre quiere intervenir, se puede parar enfrente de la tele y es fácil así quitarle la tele. Sí. Pero cuando es una tableta o es un celular que lo tienen así cerquita, cerquita de la Ujú. cara, esto puede cambiar la vista, puede cambiar la postura. También tiene mal parte del desarrollo en los fine motor skills. Sí. Hay niños que saben usar el dedo, pero aguantar un lápiz les cuesta o les Wow. cansa porque no están acostumbrados. Ujú. Y para la parte de la pregunta que si tiene que ser con programas educativos o de entretenimiento, ahorita el enfoque lo tengo en los programas educativos Ok. y lo hago porque en donde estamos ahora, siempre todos los programas que ves en YouTube, yo le digo que son las maestras de YouTube. Ajá. Todos los padres dicen, ah, es educativo, pero ¿cómo sabes? Porque Yes. dice educativo, porque no hay regulaciones que diga que algo es educativo. No, cualquiera puede decir, mi programa es educativo. Ujú. Y el padre tiene que saber qué significa que un programa es educativo. Y esa es la parte en donde hay que enseñarle a los padres que hay contento que es pasivo y hay contento que es activo. El contento pasivo es YouTube, es viendo videos, es Sí. viendo Netflix, es viendo todos estos shows. Y el contento activo es donde un niño sí tiene que responder. Ajá. Cuando el niño está viendo un video, si tiene la respuesta correcta o incorrecta, el video siempre le va a decir, good job. Ajá. Si es un juguete o si es un juego, si él lo hace incorrecto o la niña lo hace incorrecto, le dice, y lo hace que lo intente de nuevo. Eso es lo activo. Y viendo videos no hay ninguna interacción, todo es pasivo y esa es la parte que es difícil y no recomiendo videos pasivos para los niños menos de 2 años. Wow, muchísimas gracias por esa información porque definitivamente lo he visto. Por ejemplo, hay un programa de YouTube que nosotros hemos usado con nuestro bebé y que yo pienso, ¿verdad? Según yo, que es educativo, pero definitivamente viendo tu contenido he tenido como que pensar más acerca de eso y hemos tomado la decisión en nuestro caso de limitar
se pueda más la televisión. Porque algo que sí tomamos la decisión desde el principio es de no dar pantallas o no ofrecer pantallas personales, como lo es el teléfono, el iPad. Sí hemos permitido el uso del televisor, lo hemos tratado de controlar, pero definitivamente nos hace pensar en cuanto al contenido. No, como tú dijiste, no todo lo que dice ser educativo lo es. Y he visto esos ejemplos de los que tú hablas, que en realidad podemos decir como que cualquier persona que tenga la posibilidad de grabar, de tener una pantalla verde y poner imágenes para niños, lo puede hacer y llamarlo educativo y decir que está enseñando, pero cuáles son las credenciales de la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente le está enseñando a los niños? Así que eso es muy importante. Y lo otro que te quería preguntar es si has observado diferencias en los efectos según el ritmo del contenido o el tipo de programa, porque eso es algo que he visto también en tu contenido de Instagram, que es el ritmo de los programas. ¿Por qué es importante el ritmo de los programas? Yo le digo a la gente que piensen, por ejemplo, en los años 80 y los años 90, donde los cartoons para los niños y los shows para los niños eran bien calmos. So, Ujú. yo pienso, por ejemplo, en Franklin the Turtle, Sí. en The Big Comfy Couch, en Sesame Street. Todos esos shows eran bien calmos, bien pasivos, y el niño le daba tiempo de procesar lo que estaba en la pantalla. Ujú. Los contenidos de ahora son bien rápidos y lo que se llaman alta estimulación. Tienen luces brillantes, sonidos constantemente, la música fuerte, cambian las escenas cada 1, 2, 3 segundos. Hay muchos elementos para que el niño pueda tratar de entender al mismo tiempo y el cerebro de un niño no es como el del adulto. So, Ujú. nosotros vemos el show y decimos, ay, qué alegre, pero para un niño lo que le digo a los padres es el mismo show que el bebé está viendo. Pongan ustedes el show al doble de la velocidad. Ujú. Y así es como el bebé está procesando el show. Y Wow. cuando la gente lo ve así, dicen, wow, pero qué rápido que es. Porque el niño no puede procesar todos los elementos que están en la pantalla a la misma vez. Y preocupantemente, hay varios estudios que han encontrado que los síntomas del tipo autismo están asociados con el exceso de televisión, con los niños que ven muchos cartoons. Y esto yo lo veo interesante porque para mí yo digo, bueno, eso puede ser también porque las expresiones son muy grandes o también porque la estimulación visual es tan exagerada que no está ayudando al resto del cerebro a Ujú. crecer. Y muchos de los estudios han visto que el contenido que los varones están viendo, no las niñas, es el que está conectado como al autismo virtual que dicen, que no me Wow. gusta mucho la manera en que le dijeron el nombre, pero Sí. eso lo hace pensar al padre que es el tipo de contenido que mi hijo está viendo, porque es que los varones son más afectados que las niñas Ujú. y es importante que nos pongamos a pensar en, sí, el show es bonito, es entretenimiento, pero ¿qué le está haciendo a mi hijo este show? Exactamente. Y te iba a preguntar acerca de eso porque sé que al principio, bueno, cuando encontré tu página, inicialmente vi que usabas ese término del autismo virtual, pero después vi que cambiaste el término y cuando leí lo que publicaste acerca del nuevo término que estás usando, me quedé impresionada porque definitivamente lo que estás hablando, lo que estás señalando, tiene mucha razón. Yo cambié el término porque siendo honesta, los researchers, los que están haciendo las investigaciones, ellos no tienen redes sociales. Sí. Y cuando yo compartí el término que se usaba por los researchers, que es el autismo virtual, Ujú. a la comunidad no le gustó. Y yo entiendo, porque lo que el término está diciendo es que el autismo se puede curar. Y eso lo hace Mm. sonar como que si es un disease o si es algo malo con la persona. Y no lo es parte de la identidad de una persona. Ujú. Y también lo que empecé a ver en las investigaciones es que bueno, primero todo el autismo es algo con que uno nace epigenéticamente. Y si vamos a decir que esto es autismo, no podemos decir que es autismo y después decir que se cura. Lo que yo pienso que estamos viendo es más un trastorno de apego neuroambiental que es inducido por las pantallas. Mm. Porque si vemos al niño y pensamos de lo que significa que es un trastorno de apego, es cuando la persona o el niño no está conectado al adulto o al padre. Y eso está pasando mucho cuando le estamos dando la pantalla, que Ujú. es la parte que es inducido por la pantalla. Y la parte neuroambiental es porque literalmente las pantallas están cambiando la manera que el cerebro está creciendo. Wow. Y si no es lo mismo del autismo, tenemos que tratarlo diferentemente. Si alguien tiene autismo, no le vamos a decir, quítenle la computadora el resto de la vida y se va a mejorar, porque no es verdad.
pero si vemos que es el trastorno de apego neuroambiental inducido por las pantallas y sabemos que le tenemos que remover la pantalla y añadir más tiempo social y vemos que el niño se le va quitando los síntomas de autismo, sabemos que no es autismo, es otra Ujú. cosa. Sí, y pienso que también probablemente al principio ese término, de alguna manera, a los padres de niños que sí tienen un diagnóstico de autismo, pues les hacía sentir mal, o como tú dijiste, eso es como diciendo que pues, hay la posibilidad de una cura, y cuando un padre sabe que no lo hay, pues obviamente eso afecta emocionalmente. Así que entiendo por qué llegaste a la conclusión de el término que estás usando ahora, que me parece que es el término correcto. Y lo otro a lo que quería llegar es acerca de el efecto de la atención sostenida y las habilidades sociales de los niños expuestos a las pantallas, porque creo que eso es algo que estamos viendo bastante. También hay muchos niños que están siendo diagnosticados con déficit de atención. Entonces, si nos podrías hablar un poco acerca de eso. Bueno, cuando pensamos en la atención, muchos de los niños se están acostumbrando a los estímulos rápidos, Ujú. los que están cambiando, los ruidos, las características que ven mucho en los programas infantiles, que eso afecta la capacidad de mantener la atención en las actividades que son más lentas. Por ejemplo, si siempre tengo un ruido o una cambia de la tele o otra Ujú. cosa y hay muchos elementos al mismo tiempo, si yo me tengo que sentar a leer un libro, para mí va a ser un poco aburrido Ujú. porque yo estoy acostumbrada a tener muchas cosas al mismo tiempo. So, esa es la parte de la atención, donde esto empieza a limitar la atención de un niño, que se puede reflejar en, honestamente, la dificultad del cerebro para poder autorregularse sin tener que tener este estímulo externo constantemente. Ujú. Y en la parte del procesamiento sensorial, los niños que tienen más tiempo enfrente de las pantallas empiezan a mostrar sensibilidad con sonidos, con Mm. luces, olores o texturas, que esto se relaciona con el espectro de autismo Ujú. y muchos de estos niños empiezan a enseñar intereses restringidos o tienen conductas repetitivas y estos son síntomas que se notan con el excesivo de la pantalla porque igualmente siempre, si el cerebro solamente está estimulando la parte visual, esa es la parte que va a crecer. Ahí donde viene la sensibilidad con los sonidos. ¿Por qué? Porque no me han enseñado diferentes sonidos, solamente lo que veo en la tele. No he probado otras cosas, solo lo que estoy tan distraído con la tele que Ujú. no me estoy dando cuenta en lo que pruebo. Por eso es que le dicen a los padres, no le pongan tele a un niño mientras está comiendo, Sí. porque el cerebro está enfocado en la tele, no en el sabor ni la textura de lo que están comiendo. Wow, muy importante eso. Y algo que mencionaste antes y ahora también, y yo creo que debemos reconocer que aún nosotros como adultos, por el uso del teléfono, las computadoras, lo estamos viendo, es que algo que yo he visto hasta en mí, es que la costumbre de escribir todo en la computadora, luego cuando voy a agarrar un lápiz o un lapicero para escribir, se me dificulta bastante o después de unos minutos me duele la mano. Entonces yo me pongo a pensar, imagínate para un niño que apenas está empezando a aprender a agarrar un lápiz, a aprender a escribir, y nosotros que pues ya somos mayores, estamos perdiendo esa habilidad. Imagínate un niño. Y también lo de la lectura, esa costumbre de estar viendo videos, a muchos adultos ya les cuesta sentarse a leer un libro, así que definitivamente tenemos que ponerle atención a eso, lo que estamos haciendo con nuestros niños. Algo que te quería preguntar, que yo he visto en los círculos de mamás, en páginas de Facebook de mamás, en comentarios de Instagram, es que cuando se habla de este tema, y no sé si tú lo has experimentado, pero cuando se habla de este tema de las pantallas, como que las defensas suben y las personas tienden a ofenderse, a sentirse como que los estás juzgando. ¿Qué puedes decir acerca de eso? Creo que es importante que como padre uno no se sienta como esforzado a tener que estar en la cultura de la tele. Ujú. Entiendo que hay veces, por ejemplo, mi hijo, lo único show que yo le dejo a mi hijo ver, que tiene 2 años y empezó a los 2 años, es Ujú. Sesame Street y Daniel Tiger, Ujú. porque son los únicos shows que yo he visto que tienen la ciencia enseñando que sí son buen shows para los niños. Okay. Pienso que muchas veces los padres como que les da un poco de como dolor porque dicen, esta es la única vez que tengo un break, es la única Sí. manera que puedo tener como 5 minutos para mí misma. Ujú.
Y entiendo eso, porque cuando hay hijos en la casa sí Sí. se hace difícil. Y lo que yo les digo es que, ok, no tienen que hacer el screen time para el break. Lo que pueden hacer es cambiar el screen time a tiempo de conexión. So, Mm, en vez de ponerle 10, 15 minutos de un show de niños, grábense uno mismo. Usen su celular por un día, como que si fuera tu bebé. Carga el celular. Pasea el celular en el coche. Si quieres, enséñale el celular lo que tú estás cocinando. Lo que yo le digo a los padres es, háganse un influencer para su ujú. niño. Y si necesitan esos 15 minutos, pongan 15 minutos en la tele de ti misma, Oh, wow. hablando con tu hijo o haciéndole cosquillas al teléfono para que Ujú. el niño vea la conexión con la madre o el padre. Porque eso es lo más importante, usar la tecnología no se va a desaparecer. Usar la Sí. tecnología a nuestro beneficio. Y lo que nos hace el beneficio es que nuestros hijos conecten con nosotros. Si necesitan, grábense como influencers para sus bebés y que sus bebés lo miren a usted, no a unos caricaturas en la tele que no reconocen y nunca van a ver en la vida real. Exactamente. Wow, y algo también que acabas de decir es que la tecnología no va a desaparecer. Porque yo sé que, bueno, no sé si tú, pero yo antes de que naciera mi bebé, yo decía, cero pantallas, nunca vamos a usarlas. Y luego me encontré con que en algunos momentos sí las he usado, aunque trato de limitarlo lo más posible. Pero bueno, la pregunta que quiero llegar es que, aunque definitivamente no van a desaparecer, ¿cómo podemos limitar? Porque también a los padres que están enviando sus hijos ya a la escuela, en las escuelas les están entregando iPads para hacer los trabajos, están usando mucho la tecnología, las tabletas, las computadoras. Así que, ¿qué pueden hacer los padres acerca de eso? Lo más importante es tener reglas como familia, porque si mamá dice una cosa y papá dice otra cosa, ahí viene como la parte donde los niños no van a saber y los niños Ujú. necesitan rutina. Como padre, lo que uno puede hacer, definitivamente tener las reglas ya del comienzo, hablar con, y si a su hijo ya empezó a ver tele, está bien, pero hablar con el niño y decirle, mira, te estoy dando estas reglas por tu bien, porque estas son las cosas que pueden hacer las pantallas, porque la número una cosa que va a decir un niño es por qué. Y Sí. hay que darle la respuesta del por qué. Si uno le dice porque yo lo digo, eso ahí es diciéndole al niño, lo digo yo y te estoy quitando la conexión que ya habías creado con este iPad Ujú. o con la tableta. Y yo le digo que los padres que piensen como todas las películas futurísticas que uno ve de los cartoons de ahora, como Wall-E. Ay, sí. Hay un montón de películas donde los niños se hacen amigos con los robots. Ujú. Y eso es porque nosotros estamos enseñando desde jovencitos que esto es lo que le está dando como el safety, el A pacifier. crear una conexión, sí. Exacto. Entonces, lo más importante como familia es tener un plan, Ujú. saber y tener reglas. No se usa el teléfono durante la hora de comer, no se usa una hora antes de dormir y si vamos a ver tele, lo vamos a hacer como familia. Porque los tiempos de antes, yo digo como los 80 90 las películas se usaban con la intención de tener tiempo familiar. Sí. Uno iba junto a Blockbuster Ujú. a coger la película y eso es, aunque uno lo piensa ahora, ay, qué simple era, pero esas cosas hacían que el niño practicara como el discussion con alguien, una Sí. discusión con alguien, Sí. que practicara como convencer a alguien, yo quiero esta película, pero yo quiero esta, pero todas esas interacciones eran practicando las partes sociales y cuando uno Mm. miraba la película junto, terminaba la película y uno hablaba sobre la película. Ahora los niños están viendo todo súper Solos. individualmente. Ujú. Ellos escogen, ellos hacen todo y muchas veces uno le pregunta al padre, ¿qué tipo de juguete le gusta a tu niño? Y responden, le gusta la tableta, pero la Ujú. tableta no es un juguete. Y Sí. entonces es importante que si van a usar las pantallas, de nuevo, no son el enemigo, pero úsenla al beneficio. Hagan que las pantallas sean tiempos de conexión, no de desconexión. Mm. Muy importante. Y creo que nosotros como adultos tenemos que reflexionar también porque a veces nosotros mismos somos iPad kids, ¿verdad? Estamos en nuestro teléfono en la mesa o cuando salimos a comer, les decimos a los niños no teléfonos, no iPad, pero nosotros como adultos estamos chequeando nuestro correo, estamos chequeando las redes sociales, mensajes, así que definitivamente tiene que empezar con nosotros, de establecer esas reglas, de establecer esa conexión con nuestros hijos. Y algo que también quería preguntarte, ¿verdad? Porque me preocupa mucho como mamá y creo que a los padres que nos estén viendo también les preocupa, es que cómo se define el uso excesivo de pantallas. ¿Existe una cantidad de tiempo diaria que se considere especialmente problemática?
Bueno, cuando hablo del uso excesivo de pantallas en los niños me refiero no solamente a la cantidad del tiempo, pero también cómo, cuándo y con qué intención se está usando. Mm, El uso excesivo se vuelve excesivo cuando uno está usando la pantalla para reemplazar momentos del desarrollo. Por ejemplo, cuando el niño debería estar jugando libremente, le estamos dando la pantalla. Cuando el niño debería estar teniendo interacción con los padres, como en los restaurantes, le ujú, estamos dando la pantalla. Y esas son experiencias reales con que el mundo tiene que rodearse con el niño y el niño lo estamos como excluyendo del mundo. Pero las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatra son para los niños menores de 18 meses, nada de tele, ni ujú. 10, 15, 20 minutos, absolutamente nada. Si ustedes necesitan esos 10, 5 minutos para tener un break, llámenle a alguien por FaceTime, a alguien familiar y denle el teléfono al niño y ese es el tiempo de pantalla que van a tener. Ujú. Entre los 2 y 5 años sería 1 hora diario o menos. Y ese contenido debería ser de alta calidad y idealmente viéndolo con un adulto, porque el adulto le tiene que explicar al niño lo que están viendo en la pantalla. Y también se recomienda evitar las pantallas durante el tiempo de comer y 1 hora antes de dormir. Además de que muchas personas están usando la televisión para como pacify, sí, al niño, Ujú. es importante que los padres sepan que hay muchos estudios donde están viendo que durante interventions médicas, los Intervenciones pedia- médicas. Ujú, sí, exactamente, los médicos están usando las pantallas ujú. porque están viendo que las pantallas reducen la receptor del cerebro que siente dolor. Oh, Y wow. eso vale que reflexionemos un poco. Si una pantalla puede bloquear la sensación de dolor Mm. físicamente, ¿qué más se está bloqueando en el cerebro de un niño pequeño durante el desarrollo? Sí, y sabes que recientemente llevamos a nuestro niño a su primer cita dental y cuando nos sentamos en la silla y miré hacia el techo tenían una pantalla con Bluey. Entonces yo nunca había visto eso antes, así que definitivamente lo he visto que sí lo están usando para los dentistas, que yo quisiera que en mi tiempo el dentista usara eso porque hasta ahora les tengo miedo, pero ahora están usando las pantallas para eso y también quería retroceder un poco a lo que mencionaste acerca de el uso de los, por ejemplo, los iPads en los restaurantes. Yo he llegado a ir a restaurantes donde tienen iPads en la mesa y tienen juegos y tú puedes pagar para que los niños puedan jugar. No sé si eso tiene también que ver con la sociedad, ¿verdad? Porque muchos padres yo sé que lo usan, es más que todo porque dicen para no molestar a los demás, ¿verdad? Con el niño existiendo en un lugar público para no molestar a los demás. Así que, ¿crees que eso tiene también que ver con la actitud de la sociedad hacia los niños? Sí, creo que tiene que ver mucho porque, por ejemplo, en el restaurante yo no le doy iPad a mi bebé. Él tiene que aprender cómo sentarse a comer en una Sí. mesa. Ujú. Y sí noto que obviamente es un bebé, él quiere tener la energía, quiere caminar, quiere explorar dónde estamos. Y Sí. sí noto que hay veces como que la gente de las caritas un Ujú. poco, que el niño está gritando o el niño está como moviendo los platos o quiere jugar con todo. Sí noto las caritas, pero lo que yo le digo a la gente es que uno puede escoger tener una vida sin hijos, pero no puedes escoger tener un mundo sin niños. Y esto Exactamente. es importante. Exactamente, muy bien. Lo otro que te quería preguntar es, ¿qué efectos o los efectos negativos de los que hemos hablado, los que has identificado, tienden a ser inmediatos o también pueden tener consecuencias a largo plazo? En el corto plazo, especialmente los bebés de 0 a 3 años, sí se puede ver los retrasos que son cortos para ese tiempo, que son los retrasos del lenguaje, Ujú. donde el niño puede tener menos oportunidades para practicar, porque solamente está escuchando, no está teniendo conversaciones. Ujú. Puede tener la dificultad en la atención, problemas para dormir, eso sí es muy importante por la luz azul, que eso afecta la Sí. parte del cerebro para poder dormir, y la dificultad para poder calmarse sin una pantalla, porque estos efectos sí son temporarios y al tiempo cuando el niño va creciendo, claro que uno va aprendiendo, pero lo que se les hace más difícil aprender. Y a largo plazo los efectos pueden ser un poco más preocupantes, Sí. especialmente porque cuando el cerebro está creciendo, el cerebro es bien plástico, o sea, se puede moldear y según las experiencias que la persona vive, pero a largo plazo los efectos que se ven son déficits de habilidades sociales, como Wow. la dificultad de poder mantener contacto visual Ujú. o seguir instrucciones.
conductas repetitivas o intereses que son restringidos, que son bien similares a los del autismo, que vemos con los niños que ponen todos los juguetes en fila, o muchos niños como que hacen el visual stimming, Ujú. que quieren hacer algo visual, que muchas veces lo que hemos visto en esta población es que les gusta encender las luces y apagarlas, o les Sí. gusta mover la mano enfrente de la cara, porque necesitan esa parte visual. También vemos alteraciones sensoriales como los sonidos, luces y texturas, de nuevo, porque solamente están acostumbrados a lo visual. Y vínculos afectivos son más débiles, especialmente cuando las pantallas reemplazan la presencia activa de los padres o los cuidadores. Y eso puede impactar mucho la formación de como un apego seguro y la salud emocional, tanto en la infancia como sería de adulto. Y no se trata solamente de ver mucha tele, sino de verdad es cómo, cuándo y cuánto se está Ujú. usando la pantalla sobre lo que está reemplazando. Si está usándola el día entero y eso está reemplazando muchas de las actividades que hacen a un niño crecer, es tiempo de verdad de reconsiderar qué es lo que estamos haciendo en esta sociedad ahora, que todo es AI, todo es tecnología Ujú. y tenemos que de verdad pensar si todo va a ser tecnología, ¿cómo es que mi hijo va a ser diferente en este mundo de Mm. tecnología? Eso es muy importante. Y algo que me estoy preguntando, y me imagino que otros padres que estén viendo, escuchando eso, se preguntan, es que si tienen niños pequeños a los que ya han expuesto mucho a las pantallas, ¿es posible retroceder? ¿Es posible cortarlo y ver como que, digamos, por ejemplo, si un niño está mostrando ya esos síntomas, no de un diagnóstico ya dado de autismo, pero esos síntomas de los que has estado hablando, ¿es posible cortar las pantallas por completo y ver que ese niño vuelva a ser como lo que era antes de las pantallas? Sí y no. Mm. Digo sí porque de verdad depende de la edad y del tiempo que uno haya tenido al niño con la tele. Mm. Yo trabajo mucho con familias de todas partes del mundo ayudándolos a hacer como el detox de las pantallas con los niños que han tenido los síntomas Sí. y de verdad los resultados han sido variados en el tiempo que le cortaron. So, por ejemplo, yo digo de 0 a 5 años, Ujú. los niños que se les corta la pantalla después de los 5 o 6 años sí ha sido un poco más difícil regresar como a lo que el niño era antes. Ujú. Y a los niños que se les corta más temprano, por ejemplo, 2, 3 años, los resultados salen más rápido y son más fáciles porque el cerebro crece inmensamente hasta los 3 años. Mm. Ya después por eso es que mi interés es de los 0 a 3. Ya después de los 3 años, obviamente el cerebro sigue creciendo, pero eso de que es una esponja y que se está moldeando y es plástico, es el resto de la vida, pero es más fácil entre los 0 y 3 años. So, sí es posible que el niño se le corte las pantallas y se le quiten esos comportamientos, pero de verdad es importante que los padres pongan el esfuerzo en quitarle las pantallas porque hay veces he tenido familias que me dicen, no, fue muy difícil y para mí es más fácil que él esté en la pantalla. Mm. Y entiendo que es más fácil ahora, pero en el futuro se te va a hacer más difícil. Y eso es la parte más importante. Lo difícil tiene que ser ahora, no cuando el niño ya sea un adulto. Sí, entonces esa ventana de los 0 a 3 años es el tiempo perfecto para nosotros como padres establecer ese orden o establecer esos límites en cuanto a las pantallas. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué recomendaciones prácticas puedes ofrecer a los padres que buscan reducir ese tiempo de las pantallas de sus hijos o establecer límites saludables? Diría definitivamente que hagan rutina. Por ejemplo, si la rutina va a ser, y yo entiendo que en muchas familias es difícil que digan completamente no a la tele, pero Ujú. si van a tener una rutina, que la rutina sea que la vamos a ver juntos como familia. Hay que tratar la tele de nuevo como una conexión familiar, no desconexión familiar. Diría que es importante que tengamos rutina, que la tele se va a ver con mamá y papá el fin de semana, que tengamos reglas, ahí donde van las reglas también. Y también lo más importante, honestamente, es saber la información. Ujú. Porque si alguien le dice, la tele no es buena, yo no voy a saber si es verdad o mentira, porque la tele me está diciendo que la tele es buena. Me están diciendo que son shows buenos y educativos. So, lo más importante es tener la información para que uno mismo sepa, yo estoy haciendo la decisión correcta. No porque me la dijo el doctor o porque me la dijo una amiga o porque lo vi en Instagram o en TikTok. Lo estoy haciendo porque yo como padre chequeé la información y yo como padre vi que es verdad que la tele no es buena para un niño. So, yo creo que lo más importante es
saber los efectos de la tele, que uno mismo los puede buscar en Google súper fácil, Ujú. para poder saber que uno está haciendo la decisión correcta en limitar la tele. Y diría que eso es lo más importante, informarse para uno saber que está haciendo la decisión correcta. Exactamente. Y yo creo que la mayoría de los padres de alguna manera lo saben, lo sabemos, lo escuchamos, como tú acabas de decir, podemos entrar y buscarlo. Así que no sé si a veces puede ser que ya después de empezar a usar las pantallas hay como también un poco de, podemos decir, como de guilt, como de vergüenza, de admitir, ¿verdad? Que son negativas, que hay efectos negativos en las pantallas, porque entonces tendríamos que admitir que como padres, de alguna manera estamos haciendo algo que está mal. Entonces, ¿crees que de pronto es eso también, que los padres sienten como esa culpa, como esa vergüenza, y por eso a veces ponen esa pared? Cuando alguien como tú, por ejemplo, que lo he visto en tus comentarios de las redes sociales, hay personas que cuando subes un video hablando acerca de esto, inmediatamente van a la defensiva. Y yo sé, y lo he tenido mucho donde la gente va a la defensiva y lo entiendo porque yo también cuando le pongo, aunque yo sé que es bueno el show Sí. Sésame Plazo y Daniel Tiger, aunque cuando yo se lo pongo, sí me siento esa como culpabilidad de Ujú. que, ay, pero él no debería estar viendo eso, debería estar haciendo otra Y yo cosa. Y también lo he yo lo sentido. siento. Sí. Entonces uno lo siente, no es como que si soy inmuna a Ujú. la tecnología, obviamente la uso y lo siento también como el guilting, pero creo que a la gente que se siente culpable, lo que les diría es lo que me empecé a decir yo misma. Y lo hice porque de verdad me di cuenta. No es culpa de padre en el sentido de que si, por ejemplo, si el doctor te dice el chocolate es malo para tu hijo, Ujú. el doctor te lo dijo, ok, tú decides si se lo vas a dar o no, pero por lo menos el doctor te lo dijo. Y la parte difícil es que como padres nosotros aceptamos muchas veces que lo que la tele nos está diciendo es la Es verdad. la Y verdad. Ujú. aceptamos que, bueno, esta persona de YouTube era maestra antes, o ella debe de saber lo que es mejor para mi bebé porque ella era maestra. Mm. Pero al fin del día, la persona que sabe más es el padre del niño. Tú lo conoces más que cualquier otra persona. Entonces diría que no se culpe uno mismo, que en vez de culparse uno mismo, empiece a ver qué es el advertising, ¿no? ¿Qué es lo que te está tratando de convencer la tele que te está, lo que es lo que la tele te dice, básicamente, porque muchas veces y esto lo sé como madre ahora, no lo sabía Ujú. antes, pero uno hace lo que uno pueda por sus hijos. Y si la tele me está diciendo que enseñándote este show, tú te vas a aprender los colores, los números y vas a avanzar en tu mente, yo lo voy a creer porque me lo está diciendo una maestra en YouTube. Mm. Yo creo que es importante de saber uno mismo que no siempre lo que le están diciendo a uno en la tele o un show será 100% la verdad. Y es bueno como cuestionar un poco qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que me están diciendo. Y diría que no se culpe uno porque el advertising es fuerte y entonces Sí. uno empieza de verdad a creer lo que está viendo. Porque es precisamente para eso, ¿verdad? Por eso es algo que llama la atención, que quiere como vender algo. Así que definitivamente estoy de acuerdo que por eso a veces como padres pues pensamos, oh, esto es lo mejor, pues le voy a dar esto a mi hijo porque yo quiero lo mejor. Que creo que es la realidad. Todos los padres, a menos que estén mal de alguna manera, pero todos los padres quieren lo mejor, así que por eso puede ser que caen en eso. Y por último, te quería preguntar desde tu perspectiva, ¿qué aspectos sobre este tema necesitan aún más investigación o atención de parte de la comunidad científica y educativa? Definitivamente diría que el contenido, porque tú dijiste algo importante que lo que el niño le están vendiendo o al padre Ujú. le están vendiendo. Y si uno piensa en como antes del año 2000, que es cuando el Wi-Fi empezó, y ahí es cuando de verdad el año 2000 es cuando empezaron a subir los rates de autism. Ujú. eh, es lo que tú dijiste de lo que te están vendiendo, porque antes lo que vendían mucho eran las caricaturas, eran juguetes de Sí, Barney o juguetes de Franklin the Turtle, todos estos shows de los niños, lo que hacía dinero para las compañías eran los juguetes físicos. sí. Y ahora si vas a Target o vas mira, ni Toys R Us existe, ya lo No, cerraron, ya. porque están reemplazando los juguetes
con el tiempo que el niño pasa viendo la tele, porque ahora lo que gana dinero es el tiempo que alguien se queda viendo la tele. Ujú. Entonces, eso es algo que es muy importante que hagamos investigaciones en la cultura de ciencia, es el tipo de contenido y la accesibilidad de los métodos de uso, porque eh, en muchas de las investigaciones que he visto, no dicen qué es el tipo de contenido que los niños estaban viendo. Dicen que Mm, el niño pasó 3 horas viendo tele cada día, o 4 horas, o 2 horas y media. Siempre están enfocándose en el en tiempo. el Y tiempo. al final de todas las investigaciones, siempre dice, la limitación que tenemos en esta investigación es que no sabemos el tipo de contenido que los niños están viendo. Y creo que es muy importante que empecemos a ver el contenido Mm, porque si vemos los resultados de los niños varones y de las niñas, vemos que los niños varones tienen más rates de autismo y en todos los papeles dice que los varones son más susceptible, no sé cómo se dice en español, como susceptibles. susceptibles, Ujú. ajá, a ser diagnosticado con autismo. Y Sí. entonces eso lo hace pensar a uno, ¿qué es la diferencia en el show que ve una niña y que ve un niño? Ujú. Usualmente los niños ven los shows de superhéroes o ven los shows, eso como nuevos que son de los juegos, o todos esos Ujú. shows que son bien fantásticos y alegres. Y usualmente los shows de las niñas son de las princesas que están dándole cariño a a los Ujú. animales, que son empatéticas, que son como esa parte que uno dice como de ternura. So, sí es importante saber qué es el tipo de contenido de que el niño está recibiendo, porque si vemos que los varones están teniendo más de este diagnóstico que Ujú. honestamente yo pienso que está mal diagnosticado como Sí. autismo porque en realidad los síntomas no se van a desaparecer solo por quitarle la tecnología. Entonces sí creo que es muy importante saber qué es el contenido que los niños están viendo y por qué es que este contenido lo está afectando tanto, especialmente cuando hay muchos padres que dicen, mi hijo no me hace caso, pero cuando le enciendo la tele, él oye el ruido del show y viene corriendo. Eso Sí, significa que no es que no está ignorando, es que el cerebro está conectado a ese plup, plup, plup de la tele en vez de exactamente. al nombre de ellos. So, sí diría que eso es la parte que nos falta hacer mucho en la ciencia, es saber el contenido y específicamente qué es lo del contenido que está afectando. ¿Es la música, Ujú. el cambio de pantalla? ¿Qué es lo que le afecta tanto? Sí, y recuerdo que hasta hubo como un trend de que hacían en TikTok y en Instagram que los papás ponían el sonido de la introducción del show de Cocomelon, que sabemos que Cocomelon es un show que no deberían estar viendo los niños, y cuando sonaba ese sonido salían corriendo porque ya conocen lo que es, ya saben que eso es la introducción del programa al que están acostumbrados a ver. Así que definitivamente es una investigación que es muy importante, es muy relevante y deseo que tengas mucho éxito completando tu PhD, que puedas seguir compartiendo esta información y tengo que preguntarte para que todos sepan dónde pueden encontrar las personas más información acerca de tu investigación. Definitivamente me pueden follow en Instagram, se llama Toddler TV Trap, Ujú. porque de verdad que la tele es como una Una trampa para trampa, ellos. sí. Pero también si quieren más información directa y no tienen redes sociales, que de verdad me manden un email, porque yo trabajo con familias completamente gratis en todas partes del mundo en ayudarlos a quitarle tanta tele a los niños. Y me pueden mandar un email, mi email es andreinadiaz.phd@gmail.com. Y eres bilingüe, así que eso es genial, te pueden contactar en español o en inglés. Exacto, Sí. y de verdad le digo que si necesitan ayuda y piensan que tal vez el hijo fue mal diagnosticado, que estoy disponible porque pienso que la intervención que se da a un niño que está adicto a la tele es diferente, obviamente, que a la intervención que se da a un niño que tiene autismo. Y yo llevo ya casi 12 años trabajando con niños que tienen Wow. autismo y sé la diferencia. Por eso es que dije, no, esto no es autismo, es otra cosa. Wow. Muchísimas gracias, Andreina, por tu tiempo, por compartir esta información con nosotros, que sé que va a ser de gran bendición y va a edificar a las personas que lo están viendo. Gracias a ustedes, Valentina, y todos ahí en la tele. Gracias. Muchas gracias, amigos, por sintonizar este programa especial. Para más información pueden llamar al 718-205-1209 o escribir a info@alientovisión.com.